me hizo muy bien. Sobre todo tiene que ver con, a veces uno no suelta los problemas, no suelta a las personas, ¿no? Se ata a veces a deseos, a veces a proyectos, a veces a expectativas. Y porque es nuestra naturaleza de poseer, nosotros queremos siempre que la gente que nos rodea esté siempre con nosotros. Pero todo cambia, todo se modifica y lo único que no cambia es Dios, ¿no? Los afectos van y vienen, uno quisiera a veces tener a sus seres queridos por siempre, pero no es así. A veces la vida nos golpea y nos arranca a un ser querido. A veces no, quizás no tan extremadamente, pero a veces nos pasa que volcamos muchas expectativas en personas y todos los seres humanos muchas veces defraudamos a otros seres humanos porque somos frágiles, y es fuerte cuando se nos cae el ídolo, como se dice, ¿no? Cuando aquellas expectativas que teníamos sobre alguien dejan de ser. Pero esto es una enseñanza también de parte de Dios, porque nosotros siempre tenemos que volver a la fuente, que es la dependencia de Dios sobre todas las cosas. Hay un cuento árabe que dice que había un mercader que tenía 4 camellos, que los tenía, esos camellos los usaba como elemento de carga, ¿no? Entonces ponían sobre sus jorobas mochilas con cosas, ¿no? Y ese mercader iba de un pueblo a otro a llevar ropa y vasijas de barro para vender. Y un día llegó a un pueblo y se encontró con 3 postes para atar a los animales, pero él tenía 4 camellos. Y entonces ató a los primeros 3 camellos, y al último camello se le ocurrió hacer un ademán con la rienda de que ataría a un poste invisible, ¿no? Hizo todo el gesto, ¿no? Entonces se fue a dormir a la posada, este viajero, y cuando se despertó el otro día estaban los 4 camellos ahí. Aún el que no tenía poste estaba atado, entre comillas atado. Entonces desató al primero, al segundo, al tercero, y el cuarto, él dice, no hay nada, me lo llevo, y el camello no arrancaba. Entonces hasta que este viajero no hizo que desataba en forma invisible, el camello no empezó a caminar, ¿no? Esto tiene que ver muchas veces como que nosotros nos atamos a hábitos, ¿no? Que nos creamos y son más sólidos que esos postes. Entonces después deshabituarnos nos cuesta, porque son lindos los hábitos a veces. A mí me gusta siempre, por ejemplo, levantarme temprano, tomar unos mates, leer la palabra, meditar. Es mi hábito. A algunos les gusta de noche, ¿no? Y yo el día que pierdo ese hábito es como que pierdo el resto del día, es como que me desconcentro en todo. Y mi esposa me conoce, es así. Aún en estos días que estuve, y estoy todavía enfermo, necesitaba levantarme. Y me decía, pero hace frío en la cocina. Bueno, prendía la hornalla, no importa, el matecito ahí, pero es mi lugar, es como mi templo, ¿no? Y cada uno tendrá sus hábitos, ¿no? A mí me pasaba en la escuela, yo siempre me gustó sentarme en el mismo lugar, al lado de la ventana, en ese pupitre que era mío, hasta tenía mis inscripciones. Y un día volví a mi escuela 37 de Montechingolo a visitar a la directora, que fue en una época mi maestra, y fui a ese aula, y en ese rincón,
y en esa ventana estaba el pupitre, sabía que no lo habían cambiado, y estaba mi nombre, había pasado años. Porque es lindo eso, si uno deja huellas. ¿Vieron como los enamorados que los árboles ponen sus corazoncitos? No sé si lo habrán hecho ustedes, ¿no? O una piedra ahí. Yo una vez tuve no fue una novia, fue una amigovia. Yo era muy joven, tenía 17, 18 años, y estábamos con un grupo de jóvenes, fuimos a Tandil. Nosotros íbamos mucho de campamento. Me dice, si vos me querés realmente grabar nuestro nombre en esa piedra. Y esa piedra estaba a unos cuantos metros de altura y a una posición que yo miraba abajo y no tenía nada. Digo, yo sé que el amor todo lo puede, pero yo locura no. Encima sufro de vértigo. Y subí ahí arriba, y cuando quise anotar y vi para abajo, digo, que tu abuela que te anote, yo no voy a anotar. Pero, en fin, locuras que uno hace en ciertos momentos, ¿no? Vamos a la palabra. En el capítulo, primera de Samuel, capítulo... espera que me perdí. Primera de Samuel, capítulo 16, un solo versículo vamos a leer. Cuando Samuel unge a David. Perdóname si toso, si soy pausado en hablar, pero... Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque en sus hijos me he provisto de rey. Esto es todo. Ustedes saben la historia, pero se lo voy a un poquito a refrescar. Habíamos hablado la semana pasada de que Dios había ungido a Saúl, ¿no? Dios no quería un rey, pero el pueblo insistió tanto que nombraron un rey, y fue Saúl. Saúl dice que era muy alto, su cabeza sobresalía los hombros, era muy atractivo, un hombre atractivo, esbelto, tenía toda esa fuerza del rey en cuanto a su parte externa. Samuel no estuvo contento por esa elección del pueblo, pero dijo, bueno, ya que insiste tanto, Dios le advierte, le dice, yo tampoco estoy de acuerdo, a mí me desecharon, Samuel, no a vos, porque me cambiaron a mí por un rey humano. Pero igual es como que esa voluntad que siempre digo, permisiva de Dios, a veces Dios permite. Yo me quiero casar con esta persona porque la amo, y dicen, no es para vos, y yo me mando nomás, y después digo, ¿con quién me casé? Y bueno, ¿no? Es decir, en eso y en todos los órdenes, a veces elegimos sin consultarle a Dios, y después nos quejamos por qué elegimos. Saúl tiene uno de los peores pecados que Dios aborrece, que es la soberbia. David también tenía pecados, pero había algo en Saúl que era la arrogancia, no podía aceptar ciertas cosas. Y entonces como que Dios ve que ese corazón era muy difícil, y le saca el trono, y ya elige a David, antes que David se entere. David era un pastor de ovejas. También él dice que la palabra que era rubio, era atractivo, ¿no? Pero era un pastor que nadie daba un peso, ni siquiera el papá, Isaí. Cuando viene Samuel, le presenta toda la fila de sus hijos y lo deja a David ahí en el campo sin darle mucha importancia. Dios le dice a Samuel, al profeta, no te guíes por los ojos, porque yo no miro por los ojos sino por el corazón. Y ahí es cuando elige a David. Cuando David empieza a crecer espiritualmente, tiene una envidia tan grande Saúl, que lo quiere matar. Pero Dios siempre te apareja las cosas para que
para prevenirte. Entonces le pone en su camino un amigo que fue Jonatán, que era el hijo del rey, que dice que se ligó a su corazón, es decir, eran amigos íntimos, esos amigos que vos podés confiar y que no te van a traicionar a pesar que sus intereses están en juego, porque él era el hijo del rey. Y estaba traicionando a su padre, a Saúl, por defender a David. Fíjense, era hoy diríamos, era un hijo de una posición rica, económica, pero prefería perder todos sus privilegios para defender la vida de su amigo. Eso es una gran enseñanza, ¿no? Entonces, acá hay un apego entre Samuel y Saúl. Dice, Jehová le dijo a Samuel, Dios dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Como si, déjalo. Yo ya lo dejé. A veces queremos ser más buenos que Dios. A veces queremos ser más justos que Dios. Pero Dios, cuando dice basta, nosotros no podemos insistir. Y estamos siempre insistiendo en cosas que por ahí ya están muertas. Conozco una persona que había tenido un conflicto con su esposa. Luchó él por mucho tiempo por esa persona, por su esposa, pero él no lo sabía. Y entonces un día se separan y esta persona le dice a un consejero, le dice, yo dejé a mi esposa. Y el consejero le dijo, ella ya te había dejado hace mucho tiempo y vos no te diste cuenta. Había cortado su lazo sentimental. Porque hay dos tipos de divorcios. El divorcio físico, que se hace en papeles, y el divorcio emocional. Yo he conocido muchas parejas que estaban casadas y juntas en el mismo techo, pero emocionalmente ya estaban divorciados. Algunos hasta dormían en camas separadas, cuartos separados, pero sobre todo emocionalmente estaban cortados, ¿no? Y a veces uno quiere aferrarse de ciertos sentimientos que ya no están. Amigos que quizás quisimos mucho en la juventud y tomaron otro rumbo y los queremos reflotar. Yo vengo de familia, ustedes me han escuchado muchas veces, familia italiana y española, que son de juntarse mucho. Yo de chico, nuestras mesas eran como de 20, 30, hay una mesa larga, ¿no? Estaba mi papá, mis tíos, y guarda que una Navidad no estemos uno de nosotros. Ya teníamos pelo en la pierna y acá bigote y éramos semi-adolescentes. Queríamos hacer nuestra vida, pero no faltes en una fiesta porque te crucificaba el tano. Pasaron 30 años y un día mi prima, Ana, que no la vi más después, hija de una hermana de mi papá, se le ocurrió reunirnos a todos en Año Nuevo para reflotar esa infancia. Fue un fracaso total. Primero que de los 30 había 10 nada más. De los 10, 5 ya querían irse para sus casas. Y ella se quedó mal. Y yo me acuerdo que me acerqué y le dije, Ana, lo que pasó, pasó. No podemos revivir experiencias que ya no están latentes. Tus intenciones fueron buenas, quisiste reunirnos a toda la familia, pero lo que sobró fue comida, pero faltó cariño, faltó afecto y faltaron las personas. Y ella me dijo, yo esperaba que nos íbamos a reunir como nuestra juventud. Le digo, te quedaste con las expectativas. Y es frustrante eso. Y a veces nosotros esperamos de personas, de situaciones, de momentos que ya no están, que ya no son, que no son las mismas. Y nos ligamos, estamos como ese camello que nos atamos a un poste que no existe, a un afecto que ya no está. Y entonces Dios dice, déjalo, ya está. Esto no quiere decir que seamos insensibles a las relaciones, porque somos sensibles, necesitamos del otro. Pero una cosa es el afecto
y otra cosa es la posesión. Cuando uno quiere poseer a alguien. Hay un póster que yo lo tenía en mi casa cuando era chico, de Khalil Gibran, que era un filósofo, un profeta hindú, que decía: tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, vienen a través de ti pero no son tuyos. Gran sabio, ¿eh? Estas palabras, porque en realidad yo lo decía la semana pasada, las mamás que conocí yo, que tuvieron hijos que no se casaron nunca, eran porque eran mamás posesivas, y cada vez que querían presentar una novia se enfermaban, justo, ¿no? Es algo que hasta ellas mismas no lo pueden afectar, manejar, porque está muy adentro. Y esto pasa en todos los órdenes. Pasa en la iglesia. Yo a veces con mi esposa evaluamos, mucha gente que quisiéramos verla y no están. A veces vemos a nuestras familias y quisiéramos verlos y no están como antes. Pasa con los amigos. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué Dios nos quiere alertar con esto? Porque Dios quiere que seamos libres. Y para ser libres tenemos que ser libres interiormente de toda ligazón que tenemos con el otro. Una cosa es la responsabilidad. No irse al extremo de decir, bueno, yo me desligo de todo. Y entonces había un chiste de un testimonio que era una especie de sátira a esos testimonios que a veces escuchamos en la iglesia, pero a veces no escuchamos lo que decimos. Entonces decía: yo antes me drogaba y no me drogo más, antes robaba y no robo más, antes trabajaba y no trabajo más. Entonces el pastor lo empezó a mirar: antes amaba a mi esposa y ahora no la amo más. Entonces el pastor le dijo: pero momentito, no todo lo que estás diciendo está bueno. Se dan cuenta de decir, hay cosas que tenemos que dejar, las que son nocivas para nuestra vida, pero hay cosas que no somos responsables. Los que somos padres, hasta que los hijos, hasta que uno deje de vivir, es papá. Los que somos esposos tratamos de hacerlo, o esposas, los que tenemos relaciones con... Pero a veces estamos en una sociedad muy frágil en las relaciones. Y a veces dejamos y cortamos los vínculos, a veces por capricho, a veces porque decimos: ¿y yo qué tengo que avisarle a mi patrón que no voy a trabajar? Tenés que avisarle, pues te quedas sin laburo. ¿Alguien avisó en la escuela alguna vez que no iba a ir? No, faltábamos. Yo tenía un profesor que un profesor que nos quería mucho, de matemáticas. Esos profesores vieron que aparte de ser profesor, se vuelven amigos. Y teníamos un examen que definía nuestro curso, si pasábamos o no. Y me acuerdo que era el mundial de Italia, del mundial del 78, cuando acá Argentina salió campeón. Época difícil de la dictadura. Entonces dijimos: ¿qué vamos a ir a la escuela? Ni el loro va a ir a la escuela. Si hoy juega Argentina, es la semi-definitoria. Mi profesor fue, pensando que alguno de nosotros iba a ir, pobre, ¿no? Pero fueron 3 alumnos que evidentemente no les gustaría el fútbol. A mí tampoco, soy amante, me conocen, pero un mundial es un mundial. Y me acuerdo que cuando llegamos a clase al otro día, ahí no había wifi, no había WhatsApp, no había nada, había solamente el teléfono. Y si hubiese ido al locutorio me llamaban a mi casa, él nos había dado el teléfono y todo. Yo viajé más de 30 kilómetros para venir a tomar el examen. Dejé a mi esposa enferma y a mis hijos. Para mí fue un golpe así, acá me pegó. No me olvido más de la cara de ese profesor cuando sintió que lo habíamos defraudado. Uno dirá: bueno, pero era un partido. Está bien. Pero él tenía nuestras expectativas. Y a veces nosotros
también esperamos. Miren, cuando Jesús murió, hay dos escenas que a mí me tocan muy fuerte. La primera es cuando las mujeres van al sepulcro y le aparece un ángel y le dice: ¿por qué buscan entre los vivos el que está? Perdón, ¿por qué buscan entre los muertos el que está vivo? Porque iban a la tumba, iban a llevarle aromas, especias, como se acostumbraba en esa época. Es una frase que tiene mucho que ver con dónde nosotros buscamos. Las cosas que ya no están, las queremos reflotar, como el caso de mi prima. Porque la vida es dinámica, la vida cambia, la vida se transforma, la vida se modifica. Y el segundo punto es cuando Jesús resucita en Lucas, camino de Emaús, que estaban Cleofás y su amigo bajoneados porque había muerto Jesús. Y él dice, Jesús se infiltra ahí caminando, pero dice que no lo reconocen. Y entonces se hace como el desentendido y le dice al Señor: ¿por qué tan tristes? Y nosotros teníamos expectativas y pensamos que Él iba a traer la solución para nuestra vida. Y Jesús no le dice: muchachos, yo soy Jesús, no se pongan mal. Dice, los retó y le dijo: tardos de entender. ¿Hasta cuándo? Se enojó. ¿Saben por qué? Dice un autor que yo sigo mucho, que dice que a veces la persona que está bajoneada no hay que tenerle ni lástima ni compasión, sino que hay que sacudirla. Porque solamente cuando la sacudís la despertás. Entonces Jesús tenía que despertarlo. Ellos estaban dormidos, no se daban cuenta y no habían entendido las escrituras que Jesús, el que murió, iba a resucitar. Y entonces ahí dice que empieza a hablar de la palabra. Dice: mire, está Moisés, están los profetas, que el Hijo del Hombre iba a morir, pero que iba a resucitar. Y dice que ahí cuando empieza a meterles la palabra de Dios en sus vidas, empieza a arder su corazón, a tal punto que le dicen a Jesús: quédate con nosotros, está oscureciendo. Y arde tanto nuestro corazón por tus palabras que no queremos perderte. Fíjense en cómo una desesperanza se transforma en esperanza. Cómo una desilusión pasa a ser ilusión. Cómo cuando se pinta un proyecto empieza a reflotar. Todo porque entra esa palabra que te cambia el eje del pensamiento. Yo les conté, y con esto quiero terminar, que una vez fui a una iglesia y vino un pastor de esos invitados que no te conocen. Entonces, cuando no te conocen, tienen la libertad de hablarte en forma que no sabes lo que te van a decir. Porque si yo les hablo a ustedes, por ahí dicen: ya me conocen, entonces me está dando por ese lado, ¿no? Este pastor no me conocía, ni yo lo conocía a él. Jorge Bitz se llamaba. Era un pastor americano, pero que vivió mucho tiempo en Cuba, así que manejaba muy bien el castellano. Y viene a la iglesia y habló sobre Sansón. Me acuerdo de ese sermón, no me olvido más, hace más de 30 años, ¿sí? Más de 30 años. Y me dijo, decía la gente, que cuando uno se va de la presencia de Dios, poco a poco empieza a debilitarse. Bueno, empezó a hablar de Sansón, de cómo se debilitó, porque él fue seducido por Dalila, bla, 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 ¿no? Pero cómo Sansón perdió la unción por enfriarse espiritualmente. Y en un momento se acerca a mí y me dice: tengo la llave para que tu vida sea prosperada. Come mi palabra. Come mi palabra, sí, me dijo, serás prosperado. Y lo tomé tan en serio eso que él me dijo, que yo comprobé que las veces que yo comía la palabra de Dios me bendecía. Y cuando dejo de comerla, Dios no me bendice. ¿Cómo se va a decir? Parece medio tonto, ¿no? Pero
creer o reventar, yo creo. Y entonces esa palabra rectora entró a mi ser, como dice la carta de los Hebreos. Fue una espada que separó, ¿no?, el alma y el espíritu. Acuérdense que el alma es la carne y el espíritu es lo que nos conecta con el Espíritu de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la palabra de esta noche. El Señor dice: soltá. Soltá todo aquello que te ata. Soltá todo aquello que volvés a reincidir. Por ahí es un afecto. Por ahí es un deseo. Por ahí es una persona que vos la tenés ahí y que ya fue. ¿No? Mira cómo dicen los chicos: ya fue. Sobre todo cuando lo retás. Pero ya fue, es verdad, ya fue. Porque no podemos anclarnos ni en el pasado, ni en las situaciones que ya hemos vivido, ni en personas que en vez de ayudarnos nos afecta para mal. Nunca un barco puede salir de un muelle si está amarrado al puerto. Hay que soltar las amarras para que navegue. ¿Cuáles son tus amarras? ¿Cuáles son las ataduras? ¿Cuántos Saúl tenemos en nuestra vida? Que los tenemos ahí. Soltarlo, dice el Señor. Y si el Señor ya lo desechó, mejor todavía, porque Él se adelantó. Él a veces, al Señor nos saca personas del camino por nuestro bien. No sé si le habrá pasado, pero eso uno lo descubre después, cuando se da cuenta, ¿no?, que ya no está más. Qué alivio, gracias, Señor. Pero entiéndame, no es que yo estoy hablando de que tenemos que ser ni malos ni despectivos con las personas, con los seres humanos. Yo hablo con las relaciones que son enfermizas, con los proyectos que son imposibles, con las cosas que no encajan con nosotros. Y eso es darse cuenta de lo que uno es, de lo que uno tiene y de lo que uno puede ser. Amén. Amén. Picando la pelota ahí. Vamos a orar para que el Señor, el Espíritu Santo, nos revele en esta noche qué cosas tenés que soltar, qué cosas quizás crees que son buenas y no son buenas. Amén. ¿Qué relación te ata en vez de... La buena relación no te tiene que atar, te tiene que liberar, te tiene que ayudar. Que no seamos como el cuarto camello, ¿no?, atados a un poste que no existe, a una realidad que es ficticia. Padre, qué buena palabra esta de Samuel en este libro, que nos dejas una enseñanza de un hombre como este gran profeta que fue Samuel, que estaba llorando por alguien que ya no estaba en su vida, que ya no era, que tú lo habías desechado antes que él. Y era el rey Saúl, Señor. A veces tú nos quitas situaciones, personas, aún trabajos que no son buenos para nosotros. Y lloramos, nos lamentamos, quejamos, nos duele, Señor. Pero después vemos qué alivio que es, Padre. Aun cuando sufrimos la frustración de haber perdido un empleo que con tantas ganas lo hubiésemos querido obtener, y nos damos cuenta que no era para nosotros. ¿Cuántos amigos se nos ponen en el camino, Señor, y creemos que son lo mejor para nuestra vida, y después nos defraudamos? Pero porque somos así los seres humanos, nadie es perfecto, todos fallamos.
menos tú, Señor. Por eso que tu Espíritu Santo en esta noche trabaje en esta palabra y podamos entender que la libertad es aquella opción de vida que nos hace depender solamente de ti, tener toda la confianza en ti, amar a la gente, amor a nuestros seres queridos, dar lo mejor por aquellos que amamos, pero sabiendo que tú estás en primer lugar. Por algo Jesús dijiste unas palabras trascendentes, que es: el que ama más a su madre, a su padre, a sus hijos, a su esposa, más que a mí, no es digno de mí. Queremos, Señor, en esta noche reevaluar las cosas y ponerte en primer lugar. Porque si te amamos a ti, vamos a amar a las personas que amamos. Vamos a amar a la vida. Vamos a disfrutar de todo lo que podamos entregarnos día a día, sea el trabajo, el estudio y las cosas que nos compete vivir, Señor. Pero que no tengamos un corazón ligado a nada ni a nadie, Señor. Que seamos totalmente dependientes de ti. Esto, Señor, es muchas veces difícil de entender, porque como seres humanos necesitamos del otro. Pero, Señor, que no sea una relación enfermiza ni posesiva, sino una relación libre, respetuosa, afectuosa, edificante, para respetarnos, para venerarnos, para compartir. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra que es viva y eficaz. Amén, Señor. Amén. Amén.